Jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bien. La clase de hoy vamos a ver lo que es el movimiento acelerado. Habíamos visto anteriormente de que el movimiento se realizaba con una velocidad constante. Sin embargo, vamos a ver en la naturaleza de que los objetos los cuales nos rodean no se mueven con una velocidad constante, cambian de velocidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué magnitud física debemos introducir para describir ese movimiento con cambio de velocidad? Esa magnitud física se llama la aceleración y es de lo que hablaremos en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. Ok, la semana número 3 haremos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRUV. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos mencionado de que el cambio de velocidad debía ser descrito por algo. Ese algo es lo que vamos a llamar aceleración. Por ejemplo, vemos un caso cotidiano de un motociclista acelerando, en donde claramente vemos que va más rápido. ¿Y eso cómo lo notamos? Porque en intervalos de tiempo iguales va haciendo recorridos cada vez mayores. ¿Ok? Ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, es un movimiento en donde la aceleración es constante. Dado de que la aceleración es constante, debe ser constante en dos cosas. Primero, en el módulo y en la dirección. ¿Ok? Entonces, vemos aquí un esquema que indica lo siguiente. Tenemos un cuerpo que empieza en la posición inicial x0, tiene una velocidad inicial v0 y luego de un cierto tiempo t se ha desplazado esta distancia d y llega a la posición final x y tiene una velocidad final v. En todo este movimiento ha, eh, ha estado presente una magnitud física vectorial llamada aceleración. Esta A es la aceleración. Esta aceleración, dicho sea de paso, en este movimiento va a ser constante. Entonces, vamos a ver de que este movimiento tiene dos características. Primero, tiene que estar rectilíneo. Segundo, tiene que tener la aceleración constante. Entonces, cuando se cumplen esos dos requisitos, estamos hablando de un MRV. Entonces, este x0 y este x es la posición inicial y final respectivamente y está expresada en metros. Este d es el desplazamiento que también está expresado en metros. Recordando en la clase anterior, el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. V0 y V es la velocidad inicial y final respectivamente y está expresado en metros por segundo. El t es el tiempo transcurrido y está expresado en segundos. Y la a es la aceleración constante y está expresada en metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien, con todo esto pasemos a la siguiente diapositiva.
Entonces, vamos ahora a ver solamente el movimiento en un sentido. Es decir, si el movimiento ocurre o bien hacia la derecha, o bien hacia la izquierda, o bien hacia arriba, o bien hacia abajo. A ese se le llama un movimiento en un solo sentido. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos las ecuaciones del MRV, pero escalares. Es decir, de que tanto el desplazamiento como la velocidad y como la aceleración serán positivos, serán los módulos de los vectores. Entonces, tenemos acá la primera ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Distancia entre tiempo es igual a velocidad inicial más final entre 2. Y de estas dos ecuaciones salen estas dos más de aquí. Velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Y la última, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. Nota, cuando el movimiento ocurre en un solo sentido, ya hemos indicado a qué me refiero con eso, entonces, tanto el desplazamiento como la velocidad como la aceleración son positivos. Ahora, si se han dado cuenta, existe un signo más y un signo menos. Nosotros vamos a tener que elegir uno de ellos. ¿Cuál de ellos elegimos? Irá signo más cuando se trate de un movimiento acelerado, es decir, que un movimiento en donde la rapidez vaya aumentando. Y irá signo menos cuando se trate de un movimiento desacelerado. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el siguiente ejemplito. Hallar la aceleración y te muestran este esquema. Te indican lo siguiente. Este cuerpo eh, inicia su movimiento con una velocidad de 40 metros por segundo y luego de 3 segundos su velocidad final es de 10 metros por segundo, apuntando hacia la derecha. Claramente este es un movimiento en un solo sentido, ¿ok? Entonces puedo utilizar las ecuaciones del MRV, pero escalares, teniendo en cuenta el signo más y el signo menos. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación que nos convenga. En este caso, de estas 4 ecuaciones, estamos eligiendo esta y la hemos colocado aquí. Entonces, velocidad final es igual a este señor de aquí, sería 10. Es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es 40 metros por segundo, o sea, le pongo 40. Profesor, más o menos, claramente la rapidez ha disminuido. Acá empezó con 40 metros por segundo y terminó con 10. Está desacelerando, por lo tanto, le corresponde el signo menos. El valor de la aceleración no sabemos cuánto vale. Le ponemos A nada más. Y el tiempo por dato me dicen que es 3. Y calculamos rápidamente esa aceleración. Acá sería menos 30 es igual a 3A. A es igual, bueno, menos 3A, si te das cuenta, A es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, joven? Bien, entonces de esta manera tan simple podemos calcular la aceleración. Y en este caso, como se trata de un movimiento en un solo sentido, vamos a utilizar las ecuaciones escalares. Bien, jóvenes, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Entonces, habíamos visto en la clase pasada cómo definimos la velocidad media. Si tú recordarás, la velocidad media es igual al desplazamiento entre el tiempo. ¿Recuerdas? Ok. Eh, Esta es la definición general de la velocidad media. Esta definición es para cualquier tipo de movimiento, sea MRU, MRV, lo que tú quieras. Entonces, esta es la definición general. Sin embargo,
A partir de esta definición y aplicando las ecuaciones que hemos mencionado, una de las 4 ecuaciones, llegamos a esta conclusión, es decir, de que la velocidad media para el MRV va a estar dada por esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? No es que sea independiente, esta ecuación proviene de esta ecuación más general. ¿Ok? Entonces, la velocidad media para el MRV está dado de esta forma. Velocidad media es igual, velocidad inicial más la velocidad final entre 2. En donde V0 es la velocidad inicial, está expresada en metros por segundo. V es la velocidad final, también está expresada en metros por segundo. Y Vm es la velocidad media, que también está expresada en metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces veamos ahora el problema número 2. El problema número 2 es una aplicación directa de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces dice, un cuerpo partiendo de reposo se mueve con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. Hallar el módulo de la velocidad media durante los 5 primeros segundos. ¿Ok? Entonces yo necesito la velocidad media. Para eso necesito la velocidad inicial y la final. La inicial ya sé cuánto vale. Vale 0, dado de que el cuerpo ha partido en reposo. Es 0 su velocidad inicial. Sin embargo, la velocidad final no conozco. En este caso vamos a tener que calcular la velocidad final para resolver este problema. Entonces, recurrimos a una de las 4 fórmulas del MRV, pero de forma escalar. Profesor, ¿por qué de forma escalar? Porque este movimiento se realiza en una sola dirección, en este caso hacia la derecha, en un solo sentido, hacia la derecha. ¿Ok? Bien, entonces la velocidad inicial, la velocidad final vamos a calcular. A ver, reemplazando en la fórmula, velocidad final B es igual. Velocidad inicial es 0. Como está acelerando, ¿qué signo le corresponderá? Signo más. Aceleración. Profe, la aceleración es dato. Claro, la aceleración es dato. 8 multiplicado por el tiempo, que es 5. El tiempo es 5. Por lo tanto, la velocidad final es igual a 40 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, esta velocidad final ya la podemos reemplazar en la velocidad media. ¿Ok? Que está dada por esta fórmula de aquí. Entonces, decimos lo siguiente. Velocidad media es igual. La velocidad inicial es 0, parte del reposo, más la velocidad final, que es 40, entre 2. ¿Ok? Claramente la velocidad media será 20 metros por segundo. ¿Ok, jóvenes? Entonces la alternativa para este problema sería la letra A. Ok, espero que haya quedado claro este problema. Se ha hecho utilidad de la fórmula de la velocidad media para el MRV y la primera ecuación del MRV, pero en su forma escalar, ¿ok? Está dada en su forma escalar. Bien, ahora pasemos al siguiente problema. O al siguiente tema. Entonces, hemos visto de que si un movimiento ocurre en línea recta y tiene una aceleración constante, entonces hablamos de un MRV. ¿Ok? Ahora, la aceleración puede tener cualquier valor. La aceleración de ese MRV puede tener un valor de 1 metro por segundo al cuadrado, menos 1 metro por segundo al cuadrado, cuando tenga una dirección opuesta eh, a la, al sentido positivo, en este caso generalmente es a la izquierda o hacia abajo, etcétera.
Sin embargo, existe un movimiento en la naturaleza que tiene una sola aceleración. ¿Cuál será? Por ejemplo, el movimiento de esa pelota cuando se deja caer desde esa torre. O el movimiento de este paracaidista. Estos movimientos ocurren en la naturaleza. Y es un caso especial de MRV exactamente cuando la aceleración es igual a aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de eso vamos a hablar a continuación, del movimiento vertical de caída libre. Entonces, el movimiento vertical de caída libre, o MVCL, consiste en lo siguiente. Es un movimiento que obviamente va a estar a lo largo de la vertical y en donde la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, este cuerpo parte de la posición x0 con una velocidad v0. Luego de un cierto tiempo llega a la posición final x con una velocidad v, una velocidad final. Y se ha desplazado esta distancia, ¿no? Acá está el vector desplazamiento d. En todo este movimiento solamente actúa un tipo de aceleración. ¿Cuál es? Repito, la aceleración de la gravedad. Aproximadamente la aceleración de la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Y el sentido de esa aceleración es vertical y hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, conclusión. El movimiento vertical de caída libre, como su nombre lo dice, es un movimiento vertical y en donde la única aceleración que lo afecta o que afecta al movimiento es la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a nombrar tres características importantes de este movimiento vertical de caída libre. Nota, para el movimiento vertical de caída libre tendremos lo siguiente. Primero, ¿qué va a pasar aquí? Cuando este cuerpo va a ser lanzado, va a partir con una rapidez cierta rapidez, pero a medida de que va subiendo, su rapidez va disminuyendo hasta que en un punto su rapidez es igual a 0. Y luego de ese punto va cayendo de nuevo, va cayendo, hasta que vuelve al mismo punto en donde partió. Ojo que este arco es a modo didáctico. En sí el movimiento ocurre en una sola línea nada más. En una sola línea ocurre el movimiento, ¿ok? Se lo ha extendido para explicar algunos detalles extras. Bien, ahora, la distancia que hay entre el punto en donde ha sido lanzado este cuerpo y hasta donde la velocidad es igual a 0, a esta distancia se le llama h máximo o altura máxima. ¿Ok? Segunda característica, el tiempo en que le tarda al cuerpo en subir hasta este punto en donde estamos en la altura máxima es igual, exactamente igual al tiempo en que le toma en bajar. Es decir, el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Tercera característica, bastante importante para la la próxima clase. A un mismo nivel, las velocidades de subida y de bajada tienen el mismo módulo, pero sentidos opuestos. Por ejemplo, si ha partido con esta velocidad v0, estamos absolutamente seguros de que va a regresar con una velocidad de v0 de módulo, pero de sentido contrario, es decir, hacia abajo. Ejemplo, profesor. Por ejemplo, si esta velocidad v0 fuese 40 metros por segundo apuntando hacia arriba,
la velocidad a la cual llega este cuerpo al suelo será 40 metros por segundo apuntando hacia abajo. Digamos, por ejemplo, a esta altura, si acá le hemos puesto 40 metros por segundo, acá debe ser un poco menos, debe ser 30 metros por segundo, por ejemplo. Si esta velocidad de subida a este nivel tiene 30 metros por segundo hacia arriba, a este mismo nivel la velocidad de bajada va a ser 30 metros por segundo, pero hacia abajo. Y así sucesivamente. Lo puedes hacer para un nivel superior, inferior, la propiedad se cumple para todo. ¿Ok? Bien, entonces todo este movimiento, como vuelvo a repetir, se produce con un solo tipo de aceleración, que es esta aceleración que apunta hacia abajo y es vertical, esta aceleración G, que es la aceleración de la gravedad. Y bueno, acá vemos que V0 y V son velocidades. Ahora vayamos a la siguiente nota. Nota, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El movimiento vertical de caída libre, MVCL, es un MRV con aceleración igual a G, es decir, con aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Bien, con todo esto, jóvenes, vamos a pasar a resolver el siguiente problema. Problema número 5. Dice lo siguiente. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida luego de 6 segundos. Determine la rapidez con la que fue lanzado. Considere que la aceleración de la gravedad tiene como módulo 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, habíamos visto en la diapositiva anterior de que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son exactamente iguales. ¿Ok? Ahora, el tiempo en que ha permanecido en el aire, por dato me dicen que son 6 segundos. Es decir, de que todo ese tiempo, desde que sube hasta que baja, son 6 segundos. Entonces, teniendo en cuenta de que todo el tiempo en que ha estado en el aire son 6 segundos y que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, deducimos fácilmente de que el tiempo de subida será 3 segundos y el tiempo de bajada también será 3 segundos. ¿Estamos de acuerdo, joven? Bien. Ahora, ¿qué más? Veamos lo siguiente. Vamos a analizar este movimiento, pero en un solo sentido. Lo vamos a analizar cuando sube este cuerpo desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál será el punto A? Yo le voy a poner acá en el suelo el punto A y en el punto en donde su velocidad es 0, el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces analicemos el movimiento desde A hasta B. Desde A hasta B. Entonces, desde A hasta B, como el movimiento se realiza en un solo sentido, está hacia arriba, utilizaremos las fórmulas, pero en su forma escalar. Porque, repito, se realiza el movimiento en un solo sentido. Ahora, ¿qué fórmula me conviene para calcular esta velocidad inicial con estos datos que tengo? Claramente es esta fórmula de aquí. Entonces me dice, la velocidad final es igual velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Bueno, entonces la velocidad final, ¿cuál será, profesor? Estamos analizando desde el punto A hasta el punto B. La velocidad final será este señor de acá, que será 0. Es igual. Velocidad inicial. Bueno, no sabemos cuánto vale. Justamente queremos saber. Ahora, más o menos, está subiendo el cuerpo, está en contra de la aceleración, es decir, de que a medida que sube, la rapidez del cuerpo se va haciendo cada vez menor hasta que en un punto llega a ser 0. Entonces, este movimiento de subida
¿Será movimiento acelerado o desacelerado? Claramente es un movimiento desacelerado. Por lo tanto, le corresponde el signo menos acá, porque es un movimiento desacelerado. Aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, por dato, te dicen que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, reemplacemos ese valor. Acá le ponemos 10. Multiplicado por el tiempo. El tiempo es el tiempo de subida, ojo. El tiempo de subida será 3 segundos. Ah, ya. Excelente. Por lo tanto, reemplazando, despejando, velocidad inicial será 30 metros por segundo. Y si hablamos de la rapidez, también será 30 metros por segundo. Es el módulo de la velocidad. ¿Ok? Entonces, la alternativa correcta sería la letra A. Espero, jóvenes, que haya quedado claro este problemita. Pasemos entonces al siguiente problema. Siguiente problema, a ver. Problema número 6 dice, se deja caer una piedra que se suelta, acá hay que agregar que se suelta desde una altura h. Un observador pone en marcha su cronómetro cuando la piedra ya ha tenido parte de su recorrido y lo apaga en el instante en que llega al suelo. O sea, la piedra ha sido soltada y cuando ha recorrido cierta parte, recién esa persona prende su cronómetro y lo detiene cuando choca el piso. Es decir, que el cronómetro ha estado funcionando desde este punto hasta este punto, desde el punto B hasta el punto C. Solamente en ese tramo el cronómetro ha estado funcionando, ¿ok? Dice, el tiempo medido por el observador es la mitad del tiempo que transcurre desde que se suelta la piedra hasta que llega al suelo. Si el tiempo que transcurre desde que se suelta la piedra en este punto A hasta que llega al suelo, el punto C, es 2t, y el señor que está midiendo el tiempo lo hace desde el punto B al punto C, y es, dice, la mitad del tiempo total. Entonces, si el tiempo total es 2t, ¿cuánto será entonces el tiempo transcurrido en el tramo BC y en el tramo AB? Claramente, jóvenes, será T y T. ¿Por qué? Repito, el tiempo medido por el observador es la mitad del tiempo que transcurre desde que se suelta la piedra hasta que llega al suelo. Si el tiempo total es 2t, me dice que este tiempo es la mitad del tiempo total. Por eso que este necesariamente debe ser un tiempo t y él un tiempo t. ¿Ok? Bien. Ahora, con todos estos datos vamos a determinar, dice, el porcentaje de la altura h que recorrió la piedra antes de que el observador encienda su cronómetro. Es decir, ¿cuánto vale esta distancia? Claro, porque del punto A hasta el punto B, el observador tenía su cronómetro apagado. Entonces quiero saber este porcentaje X. Bien, vamos a analizar el movimiento en dos tramos. Primero vamos a ir en el tramo desde A hasta B, ¿ok? Y vamos a utilizar esta fórmula. Y de nuevo, ¿no? Este movimiento, si te das cuenta, es en un solo sentido. Claro, es de caída en este caso, ¿no? Es una caída. Y como es en un solo sentido, utilizaremos las fórmulas del MRV escalares. Las fórmulas escalares, ¿ok? Excelente. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación que es la más adecuada. Desde el tramo A hasta el tramo B tenemos esta distancia X, lo hace en un tiempo t y tiene una velocidad inicial v0. Veamos. Distancia sería X. Es igual. La velocidad inicial claramente es 0 porque dice se suelta.
multiplicado por el tiempo t. Ahora, la pregunta, profesor, ¿será signo más o signo menos? Es un movimiento de caída. Está acelerando el cuerpo. A medida de que el cuerpo va cayendo, va acelerando. Por lo tanto, le corresponde el signo más. Aceleración. ¿Me dan de dato cuál es el valor de la aceleración? No, no me dan de dato eso. Entonces simplemente le pongo aceleración. Nada más. Quizá no lo necesite. Vamos a ver. Entre 2 por el tiempo al cuadrado. Es decir, esta... Vamos a ponerlo de qué color. Lo ponemos de color amarillo. Este x es igual a aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate lo siguiente. Vamos a aplicar esta misma ecuación, pero para el tramo desde A hasta C. Entonces, lo mismo. Distancia desde el tramo A hasta C sería esta distancia h. Vamos a reemplazar aquí. H es igual. Velocidad inicial sería 0. Multiplicado por el tiempo. Profesor, acá el tiempo ya es distinto. Acá el tiempo, desde el tramo A hasta el tramo C, ya sería t más t, 2 veces t. Excelente. Entonces acá sería 2t. De la misma forma, ¿le corresponde el signo más o el signo menos? Está cayendo, está acelerando cada vez más. Es un movimiento acelerado, por lo tanto le corresponde el signo más. Aceleración. El valor de la aceleración no sabemos, le ponemos simplemente A. Entre 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces el h, en este caso, el h... Ah, profe, pero acá hay un problemita. El tiempo no es t, es 2 veces t. Entonces acá hay que corregir. Acá hay que corregir. Acá es 2 veces t. Estamos analizando el tramo desde A hasta C. Es 2 veces t. ¿Ok? 2t. Todo esto al cuadrado. Excelente. Ahora sí, ¿no? Ya. H es igual, en este caso sería 2 a t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones, el x para el h, ¿ok? Entonces vamos a sacarle porcentaje. Entonces aplicamos una famosa regla de 3 simple. Será, si la altura h me representa el 100%, entonces ¿cuánto me representará esta distancia h? X, perdón. Si la altura h me representa el 100%, ¿cuánto me representará esta distancia x? ¿Cuánto de porcentaje? Veamos. En estos casos, multiplicamos en aspa, ¿te acuerdas? Ya. Entonces sería h por p por ciento es igual a x por 100%. Excelente. Entonces el porcentaje de h, el porcentaje p, perdón, es igual, vamos a poner el símbolo entre, y acá sería x por 100% entre h, perfecto. Profe, pero acá el valor de x es este señor de aquí y el valor de h es este señor de aquí. Reemplacemos en esta expresión de aquí. Entonces, el porcentaje p es igual, pongo el símbolo entre, el x vendría a ser a entre 2, tiempo al cuadrado, ¿ok? Multiplicado por el 100%. Estamos simplemente reemplazando ya sea el x en esta posición y el h lo voy a reemplazar aquí. ¿El h quién es? Este 2t al cuadrado por a o 2at al cuadrado.
2at al cuadrado. Y esto es fácil, ¿no? Ya es sencillo. A ver, porcentaje de P es igual. A ver, t al cuadrado con t al cuadrado se canceló. A con A también se cancela. Un medio entre 2 sería un cuarto. Y 100 por un cuarto, 25%. Y se acabó. El problema tendría como resultado la alternativa C. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este problemita. Todo esto lo hemos resuelto con las fórmulas escalares del MRV, dado de que el movimiento se realiza en un solo sentido. ¿Ok? Solamente por eso. Ahora veamos un caso muy utilizado en donde el movimiento ya no se da en un solo sentido, sino se da en ambos sentidos. Vamos a ver entonces el siguiente caso. Nota, cuando el movimiento ocurre en ambos sentidos, es decir, si tenemos un movimiento horizontal, el movimiento ocurre en sentido hacia la derecha y hacia la izquierda. O si tenemos un movimiento vertical, ocurre hacia arriba y después hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si ese movimiento ocurre en ambos sentidos, entonces el desplazamiento, la velocidad y la aceleración van a tener signos. Puede ser o bien positivo o bien negativo. En este caso, vamos a tener que recordar de que estas tres cantidades físicas son vectoriales, es decir, se expresan como vectores. ¿Y en qué caso tendrán signo positivo y en qué caso signo negativo? Tendrán signo positivo cuando sus vectores apunten hacia la derecha o apunten hacia arriba. Y tendrán signo negativo cuando sus vectores apunten hacia la izquierda o apunten hacia abajo. Entonces, para las ecuaciones anteriormente mencionadas, ahora, si se dan cuenta, ya no está el signo más menos, sino simplemente está el signo más. A estas ecuaciones son las ecuaciones vectoriales. Se les llama así, ecuaciones vectoriales. El signo de cada una de estas magnitudes físicas lleva el signo por dentro. Por ejemplo, supongamos de que esta aceleración es negativa y es igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, dentro de esta A tendré que reemplazar con su signo menos 2 metros por segundo al cuadrado. El signo se lleva adentro. ¿De acuerdo? Profesor, un ejemplo. Acá tienes un ejemplo. Ejemplo, hallar la aceleración A y tenemos este contexto. Veamos. Tenemos un cuerpo que parte con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Esa es su velocidad inicial. Y luego, ¿qué hace? Se dirige, fíjate, hacia la derecha. Se dirige hacia la derecha. Llega un punto en donde su velocidad es cero y luego se dirige hacia la izquierda y termina aquí. ¿Ok? Bien. Esta velocidad final, si te das cuenta, ya tiene otro sentido. Apunta hacia la izquierda y tiene un valor de 10 metros por segundo. Entonces, si te das cuenta, este movimiento va de un sentido y luego va en otro sentido. Es decir, de que va en ambos sentidos. Ese movimiento se ha dado en ambos sentidos. Entonces, es recomendable aplicar, en este caso, las ecuaciones vectoriales. Por dato de este ejemplito, me dicen de que el tiempo en el cual ha partido desde este punto, ha pasado por aquí y ha llegado, todo ese tiempo es de 3 segundos. Desde que parte, llega a este punto y luego regresa hasta este punto. Todo ese tiempo es 3 segundos. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la aceleración? Entonces, si yo quiero atacar este problema con una sola ecuación, debo trabajar con este tipo de ecuaciones. Veamos cómo lo vamos a trabajar, ¿ok? A ver, por las características que tenemos velocidad inicial, velocidad final, tenemos el tiempo,
y queremos la aceleración, nos conviene esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿la velocidad final cuál es? Profesor, la velocidad final es esta. Bien, ahora te hago la pregunta. Esta velocidad está apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Bien. Y cuando apuntaba hacia la izquierda, llevaba signo negativo. Excelente. Entonces, como apunta hacia la izquierda, lleva signo negativo. Y como tiene de módulo 10 metros por segundo, entonces esta velocidad final será de menos 10 metros por segundo. Ahí está. ¿Ok? Igual. Velocidad inicial. La velocidad inicial es esta de acá. Está apuntando hacia la derecha. Signo positivo. Y su módulo es 40. Será entonces más 40. Profesor, más o menos. En las ecuaciones vectoriales no existe el más menos. Simplemente existe el más. Nada más. Más. ¿Ok? Bien. Entonces, el signo más solamente existen en las ecuaciones vectoriales. Es más fácil, yo inclusive diría que es mucho más sencillo. Bueno, la aceleración yo no sé cuánto vale, nada más le ponemos eso, multiplicado por el tiempo. El tiempo en que ha hecho todo ese movimiento es de 3 segundos. Y se acabó. Entonces, despejando, acá sería menos 50, es igual a 3A. Entonces, A me sale menos 50 tercios metros por segundo al cuadrado. Profe, me ha salido con signo negativo. ¿Qué pasa aquí? Lo que te indica de que este vector aceleración está apuntando hacia la izquierda. Recuerda, cuando tienen signo negativo está apuntando hacia la izquierda. ¿Ok? Es por eso el signo negativo de esta aceleración. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Si ha quedado claro, podemos hacer sin ningún inconveniente el siguiente problema. Veamos ahora el siguiente problema. Problema número 7. Bien, ¿qué dice el problema número 7? Dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba con rapidez de 5 metros por segundo desde una altura de 10 metros respecto a la Tierra. Determina el tiempo que tarda el proyectil en llegar a la Tierra. ¿Ok? Claramente vemos en este problema que tenemos un movimiento en dos sentidos. Profesor, ¿por qué? Fíjate, la piedra ha sido lanzada desde una altura de 10 metros. Acá está. Desde este punto hacia este punto hay una altura de 10 metros. Fíjate, ha sido lanzada, ha llegado a su altura máxima y luego ha caído. Desde que parte hasta que llega a su altura máxima, hay un sentido, es hacia arriba. Y luego cuando llega a su altura máxima y baja, ahí estamos en otro sentido, sería de arriba hacia abajo. Entonces, este es un problema ideal para aplicar las ecuaciones del MRV, pero en la forma vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a indicar los elementos, ¿no? Por ejemplo, este D, profesor, en la forma vectorial ya no es distancia, es desplazamiento. Y en este caso, ¿cómo se determina el desplazamiento? El desplazamiento tiene una sola definición. El desplazamiento es el vector que te une la posición inicial y va dirigida hacia la posición final. En este caso, en este problema, la posición inicial es este punto y la posición final es este punto. El vector desplazamiento va dirigido desde la posición inicial hasta la posición final. Es decir, en este caso sería un vector vertical y dirigido hacia abajo. Como este vector está dirigido hacia abajo y como esta longitud me dan por dato que es 10 metros, entonces este vector desplazamiento será igual a menos 10 metros.
Repito, pues este vector está apuntando hacia abajo y tiene como módulo 10, por eso sería menos 10 metros, el vector desplazamiento. ¿Ok? Ahora, la velocidad inicial, profesor, es esta velocidad de aquí. La aceleración, profe, la aceleración está apuntando hacia abajo, está apuntando hacia abajo. Entonces, si la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, en este caso sería menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, joven? Ok, entonces, ya tenemos todo. Reemplacemos en esta ecuación de aquí. A ver, mi desplazamiento sería menos 10. Aquí está. A ver, el desplazamiento sería menos 10. Ahí está. Es igual. Velocidad inicial. Profe, la velocidad inicial está apuntando hacia arriba y tiene como módulo 5. Por lo tanto, sería más 5 metros. Multiplicado por el t. ¿Signo más o signo menos, profesor? Recuerda que estás en la forma vectorial. Ahí no importa el signo más y el signo menos. Acá solamente signo más. Aceleración es menos 10, ya por lo que hemos mencionado. Entre 2 por el tiempo al cuadrado. Y se acabó, jóvenes. Ya está, el problema es resuelto. Llegamos a una ecuación de segundo grado en donde vamos a resolver seguramente por aspa simple. Ojo de que este movimiento se está analizando desde el punto A, que lo estoy poniendo aquí, hasta el punto B. ¿Ok? Entonces, voy a aclarar esto. Voy a ponerlo aquí. Este movimiento se realiza desde el punto A hasta el punto B. Y se está analizando de golpe, ¿ah? Desde el punto A hasta el punto B. De golpe se está analizando. ¿Ok? Entonces vamos a calcular ese tiempo. Este tiempo en donde sube y baja. O sea, todo este tiempo de aquí. Eso es lo que nosotros queremos saber. Para eso vamos a resolver esa ecuación, que sería la siguiente. Menos 10 es igual 5t menos 5t al cuadrado. Pasamos a sumar al otro miembro, al miembro izquierdo. 5t al cuadrado menos 5t menos 10 es igual a 0. Quinta todo. T al cuadrado menos t menos 2 es igual a 0. Aspa simple. T menos 2 más 1 y hacemos nuestra aspa simple, ¿no? De toda la vida del colegio. Y en este caso, el tiempo o bien nos sale 2 segundos o bien nos sale menos 1 segundo. ¿Ok? Entonces, en física solamente tendremos en cuenta tiempos positivos. El tiempo negativo no tiene sentido. Entonces, este será el tiempo que vamos a tomar en cuenta y no el negativo. Por lo tanto, el tiempo en el cual ha subido y ha bajado desde la posición A hasta la posición B será de 2 segundos. ¿Ok? Alternativa, jóvenes, la alternativa A. La pregunta, el problema número 7 sería entonces la alternativa A. Espero, jóvenes, que haya quedado claro este problema. Solamente a modo de nota, Este problema se puede hacer también de la forma mediante el método anterior, o sea, usando las ecuaciones escalares también, pero va a ser más largo. Inténtalo hacer, no pierdes nada. Va a ser un poco más largo. ¿Ok? Bien, ahora sí pasemos, espero que haya quedado claro hasta ahora, jóvenes, pasemos al siguiente tema. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las ecuaciones, ya sea ecuación de posición
y ecuación de la velocidad. Vamos a hablar primero de lo que es la ecuación de posición del MRV. La ecuación de posición es una ecuación en donde yo introduzco valores para los tiempos y automáticamente esta ecuación me da un valor de posición. Es como un GPS. Yo le digo, para el tiempo igual a 1 segundo, ¿dónde estará el cuerpo? Y resolviendo esta ecuación, reemplazando, me da la posición del cuerpo. Interesante. Te puede predecir dónde se va a mover ese cuerpo y solamente tú le tienes que dar como información cierto tiempo. ¿Ok? Bien, entonces la ecuación de posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Donde x0 es la posición inicial que se mide en metros, b0 es la velocidad inicial que se mide en metros por segundo, y a es la aceleración y se mide en metros por segundo al cuadrado. Ejemplo, acá tenemos esta ecuación de posición. Esta ecuación de posición, si te das cuenta, es una ecuación típica de posición para el MRV. ¿Por qué? Porque la ecuación de posición del MRV necesariamente es una ecuación de segundo grado. Fíjate este cuadrado, t al cuadrado, es una expresión de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces rápidamente, por simple inspección y viendo de que acá hay un t al cuadrado, decimos, esta ecuación de posición es del MRV. Ahora, solamente viendo esta ecuación, te piden tres cosas: posición inicial, velocidad inicial y aceleración. ¿Cómo hacemos eso? Sumamente sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar esta ecuación con la ecuación genérica. Entonces, veamos. El término independiente siempre corresponde a ¿qué, jóvenes? A la posición inicial. Entonces, este término será la posición inicial. Entonces, posición inicial será menos 3 metros. Ahora, el término que multiplica el t, o sea, este 10 o el más 10, corresponde a quién, jóvenes? A la velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial será más 10 metros por segundo. Para finalizar, todo este término que multiplica a t al cuadrado, ¿a cuánto le tengo que igualar? Profesor, a ver, el t al cuadrado no está multiplicado solamente por el a, está multiplicado por el a entre 2. Por lo tanto, todo este término lo tengo que igualar por a entre 2. Entonces, a entre 2. Igualamos. A entre 2 es igual a menos 5. Pasamos a multiplicar ese 2. Aceleración es igual a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Fíjate entonces, joven, con esta ecuación de posición podemos calcular fácilmente la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Bien, jóvenes, ahora, bueno, ya es la hora del receso. Empieza a las 6:55. Regresamos a las 7:10. En 15 minutos volvemos. Ok, jóvenes, volvemos. Acá hay una pregunta, dice, ¿por qué menos 10?
Al parecer se está refiriendo a lo último, ¿no? Mm, a lo último que hemos mencionado sobre la ecuación de posición. Entonces vamos a ver eso, ¿ok? Ok, entonces habíamos quedado en lo siguiente. Teníamos esta ecuación de posición y a esta ecuación, igualándola con esta ecuación más general, podíamos extraer la posición inicial, velocidad inicial y aceleración. En el caso de la aceleración, tendríamos que hacer lo siguiente. Fíjate, este término t al cuadrado está multiplicado no por la aceleración, sino más bien por la aceleración entre 2. Entonces, este término menos 5 también se tiene que igualar con la aceleración entre 2. Aceleración entre 2 es igual a menos 5. Este 2 ha pasado a multiplicar a menos 5. Menos 5 por 2, menos 10. Por lo tanto, aceleración es igual a menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa es la explicación. Espero que haya quedado claro. Ahora pasemos a lo que es la ecuación de velocidad del MRV. La ecuación de velocidad es una ecuación de primer grado. En este caso, tenemos una ecuación lineal, que es la siguiente. V de t, velocidad en cualquier tiempo t, es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este término independiente vemos que está el v0, en donde el v0 es la velocidad inicial y se expresa en metros por segundo. Y el término que multiplica el t será la aceleración y se expresa en metros por segundo al cuadrado. Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una ecuación de velocidad y queremos extraer cuánto vale la velocidad inicial y cuánto vale la aceleración. ¿Ok? Entonces, de lo que hemos mencionado anteriormente, el menos 2 es el término independiente, por lo tanto, el menos 2 será la velocidad inicial. V0 será menos 2 metros por segundo. Mientras de que el término que multiplica el t es el 5. Y a este término, si uno lo compara con la ecuación general de la, ecuación, de la velocidad, corresponde a la aceleración. Entonces, en este caso, esta aceleración será más 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, teniendo esta ecuación de velocidad, podemos extraer rápidamente la velocidad inicial y la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, con todo esto vamos a resolver algunos problemas. Por ejemplo, el siguiente problema de a continuación. El problema número 1 dice lo siguiente. La ecuación de posición X en función del tiempo t de un móvil que se mueve rectilíneamente en la dirección del eje X es, y me dan esta expresión de aquí. ¿Ok? Donde X se mide en metros y T en segundos. Determina el desplazamiento del móvil entre T igual a 1 y T igual a 3 segundos. Entonces, me dan la ecuación de posición. De esta ecuación de posición la he puesto aquí. Profe, acá hay un cero, no importa. Lo que pasa es que yo lo quiero igualar a la forma general. X0 más velocidad inicial por el tiempo más aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que yo quiero hacer. Como no tengo término independiente, simplemente le agrego un cero. ¿Ok? Entonces, inspeccionando esta ecuación de posición, yo puedo decir lo siguiente. El término independiente me indica la posición inicial. El término independiente en este caso es el cero. Por lo tanto, la posición inicial será 0 metros. Ahora veamos la velocidad. La velocidad es el término que multiplica al t. Este sería de acá. En este caso, la velocidad inicial sería menos 6 metros por segundo. Ojo con su signo.
tiene que estar incluido el signo. Ahora vayamos a ver a la aceleración. Este término que multiplica t al cuadrado no se lo iguala a la aceleración, se le iguala a la aceleración, pero dividido entre 2. Entonces, aceleración entre 2 es igual a 2. Este 2 pasa a multiplicar 2 por 2, 4. Por lo tanto, la aceleración será más 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Fíjate, solamente viendo esa ecuación de posición, toda la información que estamos sacando. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que yo quiero es el desplazamiento entre un tiempo igual a 1 segundo y un tiempo igual a 3 segundos. Para eso yo necesito saber la posición cuando el tiempo es igual a 1 segundo y la posición cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Eso es lo que nosotros vamos a calcular a continuación. Entonces, cuando el tiempo es igual a 1 segundo, para nosotros será de ahora en adelante nuestra posición inicial. Ya nos olvidamos de esta posición inicial, sino a partir de este de acá. Cuando el tiempo es igual a 1 segundo, será nuestra posición inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta ecuación de posición la vamos a reemplazar con cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Eso lo vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a colocar esto un poquito más abajo. Un momentito. Ya. Ya. Entonces, la ecuación de posición, jóvenes, resumiendo, x de t es igual a menos 6t más 2t al cuadrado. Profe, ¿para qué hizo esto? Bueno, esto es para practicar lo que hemos visto anteriormente, ¿ok? Esto no me va a servir para el problema. El problema recién viene de este punto hacia adelante, ¿ok? Esto es para practicar. Ya. La ecuación de posición está dada por esta expresión. Esta expresión le voy a evaluar cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Hagamos eso. Reemplacemos. Sería menos 6 por... Profe, el tiempo es igual a 1. Ya le pongo 1. Más 2 por el tiempo que es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Por lo tanto, la posición cuando el tiempo es igual a 1 sería menos 4 metros. Y eso sería, jóvenes, la posición inicial. ¿Ok? Bien, ahora lo mismo vamos a hacer cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Vamos a calcular nuestra posición final usando esta misma ecuación de posición. Reemplacemos el 3 donde vaya el t. A ver, sería lo siguiente. Menos 6 por, en vez de t, pongo 3. 3 más 2 por 3 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Rápidamente esa expresión me da 0, ¿cierto? Claramente me da 0 metros. Por lo tanto, 0 metros será la posición final. Entonces, profe, ya el problema está resuelto. Por supuesto, ya tengo la posición final, la posición inicial, el desplazamiento ya salió. ¿Ok? Entonces, el desplazamiento será igual a lo siguiente. Reemplacemos en esta fórmula. Desplazamiento es igual. La posición final, X es la posición final, sería este término de aquí, ¿cierto? 0 metros. Sería 0 menos X0. El X0 en este caso es menos 4. Sería menos 4. Tener cuidado, por favor, con el signo, si te das cuenta. Desplazamiento es igual, menos con menos se hace más, 4 metros. Profesor, ¿qué significa que sea 4 metros con signo positivo? Significa de que el vector está apuntando hacia la derecha. ¿Ok? Como es un movimiento horizontal, está apuntando hacia la derecha. Por eso tiene signo positivo. Entonces la alternativa sería la letra C. Más 4 metros el desplazamiento. ¿Ok? Espero, jóvenes, que haya quedado claro hasta aquí. Pasemos al siguiente problema.
Bien, el problema número 8 dice lo siguiente. Se lanza un móvil verticalmente hacia arriba en la posición y0 igual a 0. Si yo quiero, nadie me impide a que este y lo ponga como un x. Lo puedo poner como x, como x0. ¿Ok? No hay ningún problema si hago eso. En el instante t0 igual a 0, si la ecuación de velocidad en función del tiempo t es esta expresión de aquí, determine, y te piden dos cosas, ¿no? A ver, primero, el tiempo que tarda el cuerpo en retornar al punto de partida. Vamos a ver con eso, vamos a empezar. ¿Qué información tengo al respecto? Tengo la ecuación de velocidad. Con esta ecuación de velocidad puedo extraer la velocidad inicial y la aceleración. Claro. Entonces, recordemos primero la ecuación general de la velocidad, la ecuación de la velocidad, que sería esta. Y tenemos, en este caso, para nosotros nos dan esta ecuación de velocidad específica. Entonces, fácilmente nosotros podemos encontrar la velocidad inicial y la aceleración. Eso es lo que vamos a hacer primero, ¿ok? La velocidad inicial sería ese término independiente. Comparemos con la fórmula general. Sería en este caso más 30 metros por segundo. ¿Ok? Y la aceleración es todo el término que multiplica al t con su signo. Menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Esto nos va a servir para más adelante. Hay que guardarlo, hay que dejarlo ahí. Ahora, jóvenes, vamos a decir lo siguiente. Fíjate, habíamos dicho de que cuando el cuerpo sube y llega a este punto de altura máxima en donde su velocidad es igual a 0, se cumple que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me piden a mí, en este caso, calcular todo este tiempo en el cual estuvo en el aire. Es decir, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, basta con calcular el tiempo de subida para calcular el tiempo total, porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando sea lanzado y pase un determinado tiempo t, que es el tiempo de subida, ¿qué pasa en este punto, en este tiempo, cuando transcurrió el tiempo de subida? La velocidad del cuerpo, ¿cuánto va a valer? Va a tener un valor de 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta ecuación de velocidad voy a reemplazar este 0 aquí. Y cuando yo reemplace este 0 aquí, me va a dar automáticamente el tiempo para el cual la velocidad es igual a 0. Es decir, me va a indicar el tiempo de subida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta ecuación de velocidad voy a reemplazar el b, que es igual a 0. Hagamos eso entonces, ¿ok? 0 es igual a 30 menos 10 por t. Por lo tanto, t es igual a 3 segundos. ¿Estamos de acuerdo, joven? Este menos 10t pasa al otro lado como 10t. Se cancela un 0, se cancela un 0. T es igual a 3 segundos. ¿Ok? Ya. Ahora, profe, pero este tiempo es el tiempo de subida. ¿Sí? Claro. Pero lo que a mí me piden es el tiempo total, ¿no? El tiempo t. Y ese tiempo t es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Sin embargo, sabemos de que el tiempo de subida es igual a 3 segundos, por lo que hemos mencionado, más, ¿y el tiempo de bajada cuánto es, profe? El tiempo de subida y el tiempo de bajada deben ser iguales, por lo tanto también tiene que ser 3. Entonces, esto es igual a 6 segundos. Por lo tanto, el tiempo en el cual ha permanecido en el aire son 6 segundos. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, joven. Entonces, vamos ahora con la segunda proposición. La segunda proposición que me dice. A ver, ya. La segunda proposición me dice lo siguiente. La altura máxima que alcanza el cuerpo respecto al punto de lanzamiento. ¿Ok? Entonces, la altura máxima está relacionado por ahí con la ecuación de posición. Entonces, nosotros tenemos que construir nuestra ecuación de posición. ¿Cuáles son los ingredientes para construir esta ecuación de posición? Acá están. Posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Con esos tres elementos tú puedes construir cualquier ecuación de posición. Ahora, ¿tenemos como datos alguno de ellos? Vamos a ver. Por ejemplo, habíamos visto hace un momento cuál era el valor de la velocidad inicial y de la aceleración. Estos valores los vamos a reemplazar aquí, ¿ok? A ver, el valor de la velocidad inicial es más 30 metros por segundo. Y el valor de la aceleración es, ¿cuántos jóvenes? Menos 10 metros por segundo al cuadrado. Excelente. Profe, ¿y el valor de la posición inicial no me indican? No, sí te indican. Fíjate, dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba desde la posición x0 es igual a 0. Profe, pero acá dice y. No interesa, es lo mismo. Puedes ponerle y o z, algunos también le ponen z. Bueno, entonces, la posición inicial x0 igual a 0 viene a ser lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, posición inicial en este caso será 0 metros. Y se acabó. Mira, ya tengo los tres elementos, puedo calcular la ecuación de posición, ¿ok? Entonces reemplacemos. Reemplacemos 0 más velocidad inicial sería más 30 multiplicado por el tiempo t, más aceleración sería menos 10 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, simplificando eso, jóvenes, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente: 30t menos 5t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, entonces ya tenemos ahora nuestra ecuación de posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Sabemos de que cuando el cuerpo parte desde el suelo hasta que llega a este punto en donde su velocidad es 0, ha recorrido su altura máxima. Y a esta altura máxima, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado exactamente el tiempo de subida. Entonces, como el tiempo de subida sabemos que es 3 segundos, acabamos de calcular, el tiempo de subida es igual a 3 segundos, por lo tanto, calcularemos la altura máxima usando la ecuación de posición, reemplazando en vez de t, 3 segundos. Y se acabó el problema. Entonces, t es igual a 3 segundos. Claro, porque en 3 segundos va a llegar a tener una velocidad igual a 0 y además va a alcanzar la altura máxima. Alcanzará la altura máxima. ¿Ok? Bien, entonces reemplacemos, jóvenes, en esta ecuación de posición. A ver, el primero sería H máxima, ¿no? A ver, H máxima, estoy reemplazando ya, es igual a 30 multiplicado por el t, pero en este caso el t es 3 menos 5 multiplicado por el 3 al cuadrado. Excelente. Por lo tanto, la altura máxima es igual 30 por 3, 90, 9 por 5, 45, 90 menos 45, 45 metros. Se acabó. Entonces, las alternativas, bueno, los resultados son 6 segundos para el tiempo en el cual se encuentra de vuelo y la altura máxima me daría 45
metros. 6 segundos, 45 metros, la alternativa A. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este problemita. ¿Ok? Pasemos al siguiente tema o problema. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las gráficas. Ya vamos a dejar de lado las ecuaciones de posición, las ecuaciones de velocidad. Las vamos a utilizar en algún momento, obvio, pero vamos ahora a centrarnos en las gráficas. Vamos a tener dos tipos de gráficas. Gráfica tiempo versus velocidad y gráfica tiempo versus posición. Vamos ahora a hablar de la gráfica tiempo versus velocidad. En esta gráfica tenemos lo siguiente. En el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos. En el eje vertical tenemos a la velocidad expresada en metros por segundo. Y la gráfica tiempo versus velocidad será una línea recta. Siempre será una línea recta. Entonces, ¿para qué me sirve esta gráfica tiempo versus velocidad? Me va a servir, entre otras cosas, para calcular la aceleración. ¿Y cómo yo puedo calcular la aceleración? Necesito dos puntos de esta recta. Bueno, acá tengo este punto y acá tengo este punto. ¿Cómo yo represento este punto dentro de este plano? ¿Te acuerdas? Se hacía mediante un par ordenado. Este par, acá está la abscisa y acá está la ordenada. Acá tenemos el par ordenado. Acá tenemos el par ordenado T, B para este punto y tenemos este par ordenado T0, B0 para este puntito de aquí. Entonces, la aceleración se calcula de la siguiente manera. Aceleración es igual de derecha hacia izquierda, empezando por las ordenadas. B menos B0, B menos B0, entre de derecha a izquierda, T menos T0, T menos T0. De esta manera calculamos, jóvenes, la aceleración y va a estar expresada en metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿es la única forma de calcular la aceleración? No, para eso está la siguiente nota. Nota. Tenemos acá una gráfica tiempo versus velocidad. Y en ambos casos lo que tenemos es lo siguiente. Acá tenemos una recta con pendiente positiva y está formando un ángulo respecto a la horizontal, un ángulo teta. Y por el otro lado tenemos también algo análogo. Tenemos una recta de pendiente negativa y hay un ángulo formado entre la recta y la horizontal. Ese ángulo le llamamos teta. Entonces, con este ángulo también podemos calcular la aceleración. En este primer caso, como tenemos una recta con pendiente positiva, la aceleración es igual a más tangente del ángulo teta. Y en el siguiente caso, como tenemos una recta con pendiente negativa, la aceleración es igual a menos tangente de teta. Entonces, de esta manera, jóvenes, también se puede calcular la aceleración usando esta gráfica tiempo versus velocidad. Profesor, no se entiende, no hay problema. Vamos a ver ahora mismo un ejemplo. Problema número 2 de la tarea. Vamos a resolver algunos problemas de la tarea, ¿ok? Dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica de la velocidad versus el tiempo de una partícula que se mueve en la dirección del eje X. Bien. Se inicia su movimiento en la posición X igual a menos 2 metros y el desplazamiento al cabo de un segundo es más 10 metros. Determine la velocidad inicial. Esto es un problema de la tarea. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos lo siguiente, profe. Nosotros queremos esta velocidad V0. Ahora, para calcular esta velocidad V0, nosotros vamos a tener que construir la ecuación de posición.
¿De acuerdo? Ahora, para esa ecuación de posición, nosotros necesitamos tres elementos: posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que la posición inicial y la velocidad inicial son datos. Sin embargo, la aceleración lo tengo que calcular de otra manera. Entonces, vamos a empezar calculando la aceleración. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración en este caso, jóvenes? Voy a ponerlo aquí, un poquito más acá. Ya está. Ya está. Entonces, vamos a calcular la aceleración usando esta gráfica. Un momentito. Ya está. Vamos a calcular la aceleración usando esta gráfica. Profesor, acá veo una recta con pendiente positiva y acá hay un ángulo de 53 grados que está formado por la horizontal y esta recta. Entonces, puedo aplicar este criterio, ¿no? Estaríamos en este caso, ¿cierto? Estaríamos en este caso de aquí. El ángulo está formado por la horizontal y por la recta, ¿ok? Entonces tenemos este caso, joven. Vamos a aplicar directamente la fórmula. Aceleración es igual, profesor, esa recta tiene pendiente positiva, por supuesto. Es una recta que tiene pendiente positiva. Entonces sería la tangente. ¿De qué ángulo? Tangente de este angulito de acá. De este angulito de acá, que sería 53 grados. Por lo tanto, la aceleración es igual a más tangente de 53 grados, que sería 4 tercios. Como estamos hablando de aceleración, las unidades serán metros por segundo al cuadrado. Excelente. Mira de qué manera tan fácil, usando esta gráfica, tiempo versus velocidad, podemos calcular la aceleración. ¿Ok? Ahora vamos a ir al problema. Me dicen por dato de que la posición inicial es menos 2 metros. Ah, ya, profe. Entonces yo estaba buscando la posición inicial, ¿no? Entonces me dice que inicia su movimiento en esta posición. Es decir, de que esta sería su posición inicial. X0, entonces es la posición inicial y esta será de menos 2 metros. ¿Ok? Profe, también me mencionan este desplazamiento. El desplazamiento El desplazamiento me dicen que es más 10 metros. Entonces, profe, podemos nosotros calcular la posición final. Fíjese, de esta ecuación tenemos el desplazamiento, tenemos la posición inicial, podemos calcular este X. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. A ver, ya, continuemos. Este desplazamiento, entonces, vamos a reemplazarlo. Por dato me dicen que es más 10 metros, o sea, más 10. Esto es igual a la posición final. La posición final no sabemos cuánto vale, X, menos la posición inicial. La posición inicial sería menos 2. Menos 2. Entonces, rápidamente, la posición final es igual a, fíjate, menos con menos se hace más. 10 menos 2 es 8. Posición final sería más 8 metros. Más 8 metros, ¿ok? Excelente. Ahora, eh, ya tenemos esta posición final. Nos va a servir para un momento. Déjalo ahí. Ahora, vayamos a lo siguiente. Ecuación de posición. Profesor, ahora necesito la velocidad inicial y la aceleración. La aceleración ya la tengo aquí, ¿cierto? Vamos a volver a copiar este resultado. La aceleración nos había dado 4 tercios. Más 4 tercios era el valor de la aceleración. 4 tercios metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Ahora falta la velocidad inicial
y la velocidad inicial sería, estaría dado por este punto de aquí, fíjate. Y justamente es lo que me piden, ¿no? Entonces, no pasa nada. Le pongo signo de interrogación. Ya. Ahora, a ver, estos tres valores los voy a reemplazar en esta ecuación. Y se acabó el problema. A ver, vamos a reemplazar. Ya. Sería menos 2 más velocidad inicial por el tiempo. Mira, estamos reemplazando nada más. Más la aceleración, profe. La aceleración es 4 tercios. Pero, profe, no se olvide, este es la aceleración que es 4 tercios, pero está dividido entre 2. Ah, ya, entonces lo multiplico por un medio. Por un medio. Multiplicado por t al cuadrado. Se acabó. Multiplicado por t al cuadrado. Entonces vamos a ver que finalmente la ecuación de posición será -2 más b0 por t más 2 tercios por t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces ya con esto vamos vamos a responder lo que nos dicen. Fíjate lo siguiente, a nosotros nos dan un dato para finalizar. Me dicen de que cuando el tiempo es un segundo, o sea que cuando t es igual a 1, cuando el tiempo es igual a un segundo, la posición final será de tal forma de que su desplazamiento es igual a más 10 metros. Entonces la posición final, en este caso, ya hemos calculado, será más 8 metros. Más 8 metros. Es decir, de que cuando el tiempo es igual a un segundo, la posición es igual a más 8 metros. Entonces simplemente vamos a reemplazar este x en este 8 donde está el x y este 1 donde está el t. Y si te das cuenta, el problema ya estaría resuelto. Reemplacemos estos dos valores en esta ecuación de posición. Sería primero más 8. Lo voy a poner así. Es igual -2 más b0 por. Y el tiempo es 1 más 2 tercios por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Ahí está. Excelente. Excelente. Ahora, sigamos acá, sería 10 es igual a B0 más 2 tercios. Entonces restemos esos jóvenes y nos da la velocidad inicial, ¿no? Lo que nosotros queríamos. B0 es igual 10 menos 2 tercios. Rápidamente vemos que es 28 tercios. 28 tercios metros por segundo. Esa sería, jóvenes, entonces la velocidad inicial. La alternativa sería la letra C. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este problemita. Espero que haya quedado claro. Pasemos al siguiente tema. Bien, ahora vamos a indicar lo siguiente. Habíamos dicho de que la gráfica tiempo versus velocidad servía para calcular la aceleración, pero también sirve, fíjate, para calcular el desplazamiento. Entonces, nota, acá tenemos la gráfica tiempo versus velocidad y tenemos una curva. El área bajo la curva me va a indicar el desplazamiento, específicamente cómo. Si el área bajo la curva está en esta parte superior, en este caso, entonces el desplazamiento es igual a más el área, donde d es el desplazamiento y se expresa en metros. Nota B,
Si tenemos este caso en donde tenemos la curva en la parte inferior, entonces el área ya no será bajo la curva, sino sobre la curva, tal como lo ves aquí. Y en este caso el desplazamiento es igual a menos el área sobre la curva. ¿Te das cuenta entonces de estos dos casos? Este es el área bajo la curva, le corresponde a este el desplazamiento es igual a más A, y acá tenemos el caso cuando tenemos el área sobre la curva, y en este caso el desplazamiento sería igual a menos A, donde D obviamente es el desplazamiento y se expresa en metros. Entonces, de esta manera, jóvenes, también podemos calcular el desplazamiento, ¿ok? Esto lo vamos a ver en el siguiente problema. ¿Qué te parece? Problema número 1. Dice, la figura representa la gráfica de la velocidad de un móvil desplazándose en la dirección del eje X. Determina el desplazamiento del móvil entre tiempo igual a 0 segundos y tiempo igual a 8 segundos. Y acá me indican una gráfica tiempo versus velocidad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, hemos dicho de que en este caso la curva sería esta que estoy señalando aquí, y el área bajo la curva sería el desplazamiento total. Entonces, ¿cuál sería la curva? Sería esta, por ejemplo. Esta curva de color rojo. Y le sigue una curva de color, le ponemos de color azul. O de color verde mejor, ¿ok? De ese color. Perfecto. Si te das cuenta, esta curva de color rojo es paralela al eje del tiempo. Por lo tanto, recordando clase pasada, esta curva representa el MRU. MRU. Y esta curva de color verde tiene pendiente, en este caso una pendiente negativa. Por lo tanto, corresponde a un MRV. ¿De acuerdo? No te olvides, las rectas que tienen, que son paralelas, mejor dicho, a esta eje horizontal, son MRU. Y las rectas que no son paralelas, ya sea con pendiente positiva o pendiente negativa, corresponden a MRV. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, el desplazamiento siempre se define el área bajo la curva. En este caso, entonces, tenemos que calcular simplemente toda esta área de este pequeño trapecio. Calculando esta área de ese trapecio, calcularíamos el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es igual a más el área, dado de que el área se encuentra bajo la curva. Entonces, desplazamiento es igual. Profesor, como el área es bajo la curva, será signo más. Y el valor del área será el área del trapecio. El área del trapecio es base menor, 4, más base mayor, que es 8, por altura, que es 4, dividido todo entre 2. Ya está. Eso nomás era. Eso nomás era, joven. Desplazamiento es igual. Desplazamiento es igual. Acá sería 12 por 2, 24. 4 entre 2 es 2, por lo tanto sería 24. Signo positivo, ¿te has dado cuenta, no? Más 24 metros. Profesor, ¿por qué signo positivo? Porque el vector se está dirigiendo hacia la derecha. Si fuese signo negativo, el vector se dirigiría hacia la izquierda. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. En este caso, la alternativa sería la letra B. ¿Ok? Perfecto. Ahora vayamos con el último tema de la clase. A ver, perdón. Falta un problemita más, unos problemas más. A ver, veamos el problema número 4. Dice, un móvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X y la gráfica de su velocidad versus el tiempo se muestra en la figura. Calcular la velocidad en el instante t igual a 5. Entonces, para eso nosotros necesitamos la ecuación de velocidad.
En este caso, la ecuación de la velocidad se puede construir con velocidad inicial y con aceleración, pero nosotros solamente tenemos la velocidad inicial. ¿Cómo, profesor? Fíjate, este gráfico tiempo versus velocidad. Cuando el tiempo es igual a cero, cuando el tiempo es igual a cero, ¿cuánto vale la velocidad? 20. Por lo tanto, la velocidad será igual, la velocidad inicial será igual a más 20 metros por segundo. ¿Ok? Profesor, entonces solamente nos falta la aceleración y ya podemos construir nuestra ecuación de velocidad. Por supuesto, falta solamente la aceleración. Entonces, la aceleración, usando esta recta, ¿cómo la puedo calcular? Teníamos que construir pares ordenados. Por ejemplo, este puntito que estoy sombreando aquí, ¿cuál sería su par ordenado? Profesor, sería 0,20. Ahora, este otro puntito que está aquí, ¿cuál sería su par ordenado? 10,0. Ahí están los dos pares ordenados. Entonces, veamos. Aceleración es igual. Vamos a aplicar esta fórmula de aquí. No te olvides, empezamos por las ordenadas y vamos de derecha hacia izquierda. Sería 0 menos 20. 0 menos 20. Dividimos entre 10 menos 0. Acá ponemos el 10 y acá ponemos el 0. Y lo restamos. Claramente la aceleración nos va a salir negativa, pues esa recta tiene pendiente negativa. Fíjate, aceleración será igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora ya tenemos la aceleración, claro. La aceleración me da un valor de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación de velocidad aquí. Entonces, velocidad inicial, acá está, aceleración, está aquí. Reemplacemos. Más 20. Más la aceleración es menos 2. Multiplicado por el tiempo t. Entonces, simplificando, lo vamos a poner todo de un solo color. Sería 20 menos 2t. Se acabó. Entonces, esa sería mi ecuación de velocidad. ¿Y para qué yo la quiero? La quiero porque me dice calcular la velocidad cuando el tiempo es igual a 5. Entonces, cuando el tiempo es igual a 5, quiero calcular la velocidad. Entonces, este tiempo lo voy a reemplazar en esta expresión de aquí y voy a tener mi velocidad cuando el tiempo sea igual a 5 segundos. Entonces, velocidad, velocidad, cuando el tiempo es igual a 5, es igual 20 menos 2 por, y el tiempo, no te olvides, es igual a 5 segundos. 5. Por lo tanto, la velocidad cuando el tiempo es igual a 5 segundos sería igual a 10, con signo positivo, metros por segundo. Entonces la alternativa correcta sería la letra A. Ok, jóvenes, espero que haya quedado claro. La alternativa A sería. Bien, entonces ahora pasemos al último problema al último tema de la clase. A ver, ahora vamos a hablar de la gráfica tiempo versus posición. En el eje horizontal vamos a tener al tiempo expresado en segundos. En el eje vertical tendremos a la posición expresada en metros. Y la gráfica tiempo versus posición para el MRV va a ser necesariamente una parábola. Entonces, en este primer caso vamos a tener una parábola para un movimiento acelerado. Y en este segundo caso tendremos una parábola para un movimiento desacelerado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes?
Con todo esto vamos a resolver el último problema de la clase, que sería el problema número 3, que dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica posición versus tiempo para un cuerpo que tiene MRV en la dirección del eje X. ¿Cuál es su velocidad inicial y su aceleración? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, para eso tendremos en cuenta la ecuación de posición. La ecuación de posición se construye a base de 3 ingredientes. El primero es la posición inicial, segundo la velocidad inicial y el tercero sería la aceleración. ¿Ok? La posición inicial ya nos están indicando. Si te das cuenta, la posición inicial sería la siguiente. Fíjate, esta es la gráfica tiempo versus posición. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿dónde está la curva? En la posición me indica de que cuando el tiempo es igual a 0, la posición también es igual a 0. O sea que la posición inicial será 0 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación de posición? ¿Cómo quedaría en este caso? Bueno, en este caso quedaría de la siguiente manera. Sería 0 más velocidad inicial, la velocidad inicial es v0, multiplicado por el tiempo, más aceleración entre 2, sería... lo vamos a poner de un solo color mejor, ¿qué te parece? Sí, mejor de un solo color, ¿ya? Lo vamos a poner un solo color, ya se sobreentiende. Entonces, vamos a reemplazar, ¿qué te parece? Este x0 igual a 0 aquí. Solamente me quedaría, por lo tanto, estos dos términos. Ese término se cancela. Entonces, solamente tendría v0 por t más aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. Para ir un poquito más rápido, ¿ok? Entonces, vamos a exprimir esta gráfica. Vamos a ver qué nos está indicando. Primero, este punto, le vamos a llamar el punto A. Lo que nos indica esta parábola es lo siguiente. Cuando el tiempo es igual a 2 segundos, la posición es 6 metros. Ah, ya. Entonces, cuando el tiempo es igual a 2 segundos, la posición es más 6 metros. Lo que vamos a hacer en este caso, donde vaya el X voy a poner más 6 y donde vaya el tiempo voy a poner 2. ¿Ok? Bien, entonces, acá ponemos más 6 es igual velocidad inicial multiplicado por el tiempo es 2, más aceleración entre 2 por el tiempo, que sería 2 al cuadrado. Entonces vamos a ponerlo, vamos a simplificarlo. A ver, sacamos la mitad a toda la ecuación, nos quedaría lo siguiente. 3 es igual a velocidad inicial más aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora vamos a ir con otro punto, con este punto B, que también es parte de la parábola, ojo, es parte de la parábola. Ahora, este punto B, ¿qué me indica? Me indica de que cuando el tiempo es igual a 4 segundos, la posición es más 24 metros. Entonces vamos a aprovechar ese dato. Cuando el tiempo es igual, a ver, ya. Cuando el tiempo es igual a 4 segundos, la posición es más 24 metros. Y vamos a hacer lo mismo, algo análogo. Vamos a reemplazar estos dos valores en la ecuación de posición. Entonces veamos lo siguiente. Más 24 es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Y el tiempo vale 4. Más aceleración entre 2 multiplicado por el tiempo al cuadrado. En este caso sería 4 al cuadrado. Y bueno, vamos a simplificar. Acá sería 24 es igual a 4 veces B0 más 4 al cuadrado es 16, entre 2 sería 8. 8 veces A. Sacamos tercia. Acá me quedaría
8. Acá me quedaría B0 y acá me quedaría... No, perdón, sacamos cuarta. Sacamos cuarta, a ver. Entonces, sacamos cuarta todo. ¿Y qué me quedaría acá, jóvenes? 6. Acá me quedaría B0 y acá me quedaría 2. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos esas dos ecuaciones. Acá tenemos esta primera ecuación y acá tenemos esta segunda ecuación. Y ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. El problema ya está resuelto. ¿Ok? Excelente. Entonces, vamos a resolver esas dos ecuaciones. Entonces, la vamos a poner aquí. Esta primera ecuación, a ver, empecemos por esta segunda. 6 es igual a B0 más 2A. Y la primera sería 3 es igual a B0 más A. Entonces podemos hacer varias cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos restar ambas ecuaciones. Las restamos. Sería entonces, miembro a miembro, 6 menos 3 es 3. B0 menos B0 se cancela. Y 2A menos A me queda solamente A. Y por otro lado, ¿qué me queda, jóvenes? Si el A es igual a 3, entonces el B0, ¿cuánto será? 0 necesariamente, ¿no? Claro, se puede extraer fácilmente de que el B0 es igual a 0. Por lo tanto, la aceleración será igual a más 3 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Y la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Entonces la alternativa correcta sería la C, ¿cierto? La C. 0 y más 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Ahora repasemos las claves de la tarea. Problema número 1, la letra B. Problema número 2, la letra C. Problema número 3, la letra A. Problema número 4, la letra D. Problema número 5, la letra A. Problema número 6, la letra A. En el problema número 7 hay que corregir. Dice lo siguiente: sobre un plano inclinado sin fricción se sueltan dos cuerpos desde la misma altura. Toda esta expresión que estoy señalando aquí, eliminarla. Y bueno, lo demás sigue igual. Y me dan de dato las velocidades iniciales. Ojo, estas velocidades que vemos aquí no aplican. También eliminarlo. Entonces, las velocidades iniciales son: de A es 8 metros por segundo y para B 2 metros por segundo. Con todo esto, ya modificado, el problema 7 sería la alternativa D. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Ahora pasemos a la encuesta. ¿A usted qué le pareció la presente clase? Si su respuesta es excelente, por favor marque la A, buena la B, regular la C, mala la D, deficiente la letra E. En un momento estoy pasando la encuesta. Ok, jóvenes, eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de provecho, que tengan todos un buen fin de semana, cuídense bastante, nos vemos en la próxima clase, hasta luego.